Hola. Bueno, Isabel Patricia, soy investigadora de la Universidad Federal de Sergipe, estudio sociología, soy supervisionada por el profesor Fred Malcolm en Brasil y acá en la Universidad Pompeu Fabra, en mi estancia, que soy becaria del programa de doctorado Solution Studio de la agencia CAPES. Soy supervisionada en la UPS por la profesora Mitzi, y voy a presentar mi investigación de doctorado que es sobre jóvenes mujeres, skate y las disputas por el espacio público y cómo esa cuestión de la reivindicación del espacio, tanto físico como digital, es como reivindicada por las skaters. El skateboarding es esa herramienta de subjetivación para ellas. Así que, de pasar, sí, creo que lo he dejado. Gracias. Entonces, yo voy a empezar hablando un poco del contexto de mi investigación porque es una mixtura de experiencias tanto profesionales, teóricas, pero también personales porque yo soy skater también. Así que durante los últimos 3 años, de 2022 a 2025, he visto como un número mucho mayor de hombres y niños en espacios de skate en comparación a mujeres en Brasil. Y después de una pesquisa o de una investigación exploratoria, percibí que esa disparidad de género también sucedía en la representación mediática digital, así que tanto en espacios físicos de la ciudad, urbanos, cuanto en espacios digitales, había una disparidad de género. Y también, como en los espacios físicos urbanos, habían prácticas que en el skateboarding, en el surf, lo llamamos de localismo, como un tratamiento diferenciado para personas que no son reconocidas en ese espacio. Y muchas veces las mujeres y personas queer eran algo como de estos tipos de prácticas, como no respetar a reglas que son como no escritas en el skate, como la preferencia en las filas, la ocupación del espacio de la pista. A veces eso cambiaba si era una mujer o persona queer, por cuenta de esa disparidad de género. Y así que empecé a estudiar esas dinámicas en 2022 en Aracayó, cuando estoy al final de mi máster, que también fue sobre las culturas urbanas juveniles, pero sobre el movimiento punk. Y acá ahora en Barcelona, en el año del 2025, estoy acá desde septiembre y me quedo hasta marzo de 2025, de 2026. Así que aún estoy en proceso de aproximación con el campo. Mi problema de investigación es cómo es que puede convertirse en una herramienta de recuperación del espacio público. Y cuando digo el espacio público, hablo tanto de espacios públicos físicos como digitales. Y cuál es el papel de la acción colectiva en ese contexto. Porque también en ese proceso de aproximación con el campo, percibí que no era que no había mujeres en esos espacios o personas queer, pero para ocuparlos era más seguro para ellas y para ellos que estuvieran en conjunto, que actuaran en colectivo. Así que mi objetivo general es analizar la experiencia de reivindicación de esos espacios y en el caso del espacio urbano, físico, tiene mucho que ver también con la cuestión del derecho a la ciudad para las mujeres y personas queer y su representación en el espacio público mediático digital para jóvenes mujeres skaters en Barcelona y Aracaya. Mis objetivos específicos son comparar la experiencia femenina en el skate en los dos espacios, en las dos ciudades también, analizar la representación mediática, la representación de la experiencia femenina en el espacio público mediático digital. Y ese análisis tiene como un espacio temporal de 6 décadas porque la primera representación que se ha divulgado como en larga escala de una skater, data de los años 60, fue Patty McGee, que salió en la revista Time, pero eso no significa que ese tipo de representación de las mujeres en el skate siguió siendo como común, porque si nos voltamos a las medias que fueron compartidas como en revistas físicas desde los años 70 hasta los 80, 90, hay una mayoría mucho grande de hombres a realizar como trucos, a resignificar esos pasos. Así que hay ese intervalo temporal grande, pero eso no significa que
la experiencia de representación es igualitaria en esas 6 décadas. Mis métodos fueron una etnografía multisituada que nos permite ah, investigar etnográficamente diversos como contextos espaciales y temporales distintos. Así que ese método me posibilita comprender las experiencias de las skaters tanto en Aracaju y que es la ciudad donde yo estoy haciendo la parte de Brasil de mi investigación y sus respectivos contextos culturales y históricos, pero también con las particularidades de la ciudad de Barcelona y de sus escenas que también estoy realizando un análisis de la imagen porque si quiero pensar las representaciones mediáticas, hay que entender cómo los mensajes, tanto explícitos cuanto implícitos en las imágenes. Y el recurso del análisis de la imagen nos permite percibir los diversos niveles de representación como hasta inconscientes de ciertas dinámicas de género que están presentes en la producción y representación mediática. También estoy haciendo una observación participante que es como parte integral de de la pesquisa etnográfica, pero la observación participante que elegí conducir tiene mucho que ver también con la investigación que hace Bacán en su libro Cuerpo y Alma, porque él estudió como las relaciones de clase, raza, de identidad para los boxeadores de Chicago, y él se convirtió en un boxeador ello mismo para comprender cómo hay en primera persona experiencias muy particulares de esa práctica corporal deportiva, pero que también es profundamente social y profundamente simbólica. Así que hay una dimensión como individual, personal, que también es interesante de utilizar como un recurso adicional de datos empíricos y que la experiencia como cliente me posibilitó hacerlo. Estoy haciendo también una topografía urbana que también tiene mucho que ver con esa experiencia en primera persona, porque para Brito y Jacques, la topografía urbana es como una cartografía del cuerpo en los espacios de la ciudad. Así que si estoy hablando del cuerpo en la ciudad, es importante también registrar esas experiencias como skater y también como mujer. Mi marco teórico son los estudios sobre juventud, los estudios sobre género, la sociología y la antropología del cuerpo y la sociología y la antropología humanas. Esas son mis categorías centrales para pensar la cuestión de las reivindicaciones de la juventud como una categoría social que fue históricamente construida, pero que tiene demandas muy reales y muy actuales también. Los estudios sobre género para entender la historicidad de esa desigualdad y cómo eso aún también se hace mucho presente. La sociología y la antropología del cuerpo fueron esenciales para pensar esa experiencia sensible, casi fenoménica de la práctica del skate, y la sociología y la antropología urbanas me permitieron investigar cómo la ciudad es constantemente interpretada y reinterpretada socialmente por los interlocutores y las personas que están por ello. Por acá traigo también algunos resultados previos en el Group que también me ayudaron a tener como algunos insights iniciales también para pensar la experiencia de las que en la ciudad. Aracaju es una ciudad ubicada en el nordeste de Brasil, es una ciudad como de medio porte, tiene 500.000 habitantes, como medio millón de habitantes, no es pequeña pero no es grande, y es una ciudad ubicada en el sur global, así que lidiamos con las consecuencias de esa desigualdad histórica. Pero eso no significa que la escena skater de Aracaju no esté conectada a una escena skater global, porque hay skaters de la ciudad que hacen como un intercambio de competiciones, de prácticas, de difusión de materiales artísticos y principalmente de obras audiovisuales. El audiovisual es muy importante para la cultura del skate. Pero hay que tener en cuenta también
que los skaters de Aracaju que tienen también esa mayor amplitud de reconocimiento profesional son hombres. Así que también fue un dato importante para observar. Porque para las mujeres y niñas la experiencia del skate es profundamente marcada por los patrones de género. Incluso eso tiene una razón histórica. Que en los años 30 en Brasil, durante el gobierno de Getúlio Vargas, hubo una ley que prohibía a las mujeres de practicar cualquier actividad deportiva que fuera como contra su naturaleza femenina. Así que lo que nos restaba sería, no sé, la danza. Y así que no es por acaso, no es de la nada que el skateboard femenino es visto con malos ojos por sectores más tradicionales, más conservadores de la sociedad. Que el skate sería visto como una actividad poco femenina. Entonces, algunos grupos actúan por la inclusión de las mujeres en el skate y incluso observar eso me condució para percibir cómo la acción colectiva es esencial en esa dinámica de desigualdad. Y algunos de esos grupos en Aracaju son Cacto Girl Skateboard. El cacto es como una referencia directa a la vegetación tradicional, natural del nordeste de Brasil, así que tiene ese componente regional. Minas na pista y Cabruculture. Minas es también como una expresión coloquial, que es como menina, pero reducido, y Cabruco es una expresión regional de Sergipe también, así que la regionalidad es muy importante para esos grupos, como reivindicar no solo su identidad como mujeres en el skate, pero como mujeres de Brasil, del nordeste de Brasil en el skate. Así que hay esa doble lucha por reconocimiento, tanto en cuanto a mujeres, cuanto en el skate, cuanto en cuanto a mujeres en la ciudad. Acá traigo un mapa que hice de los espacios de skate de Aracaju, que están distribuidos en regiones más centrales de la ciudad, o entonces regiones que tienen un flujo mayor de personas. Y incluso si lo observamos bien, es posible hacer como un circuito por los espacios de skate. Acá hay también son dos imágenes. La de la izquierda yo la hice en un evento que hicimos de tanto skate cuanto los patines femeninos. Acá en la foto hay skaters y patinadores. En la ciudad incluso tenemos más patinadoras que skaters. Y la foto de la derecha es un flyer de la primera mujer, Victoria, a aparecer en un lugar de competición de skate en la calle de Sergipe. Victoria está en el lado inferior izquierdo de la foto de la izquierda también, y fue una de las interlocutoras principales del proceso de investigación. Incluso cuando la entrevistaba me dijo una frase que creo que hizo toda la diferencia durante el proceso de investigación porque tiene mucho que ver con la agencia femenina en el espacio público. Me dijo la siguiente frase: la calle liberta. Y bueno, como mujeres en la ciudad a veces parece lo contrario, pero la agencia nos permite resignificar eso y ver la calle también como un espacio de libertad. Acá hablo un poco de mi trabajo exploratorio en Barcelona y ahora está muy introductorio porque llegué hace poco tiempo y tiene como un gap cultural que aún estoy entendiendo cómo aproximarme más de las skaters. Estoy haciendo unas clases de skate también para contactar nuevos skaters, pero es un proceso que yo tengo conciencia que como cualquier proceso etnográfico lleva tiempo. Así que durante ese primer proceso de investigación exploratoria pude ver que la cultura skater de Barcelona es una cultura juvenil, pero es una cultura juvenil intergeneracional que reúne diversas generaciones de skaters. Por ejemplo, acá en Barcelona pude conocer skaters que como tienen más de 50 o 60 años de edad, lo que no es común en Aracaju. Y además, skaters, mujeres y personas queer, pero eso no significa que no viven la desigualdad de género, que esas desigualdades, esas dinámicas están ausentes. Y con eso, colectivos de mujeres y personas queer en el skate, así como en Aracaju, en Barcelona también se articulan, como los grupos Así Planchado, Girls on Boards, Skate for Plus, Skate Oficial, Girl Skate Camp y Skate for Girls Camp.
Acá hay también un mapa de espacios de skate en Barcelona y de alguna manera me acuerda también un poco el mapa de Aracaju como que se puede hacer un circuito casi que vertical, no sé, en otro sentido. Am, y los skateparks y las plazas están como distribuidas también en regiones centrales de la ciudad o en regiones con un mayor flujo de personas. Así que fue una semejanza que me pareció interesante. Pero hay algo también que me gustaría observar sobre esa dinámica de los lugares, de los espacios de skate, porque hay lugares, hay espacios que son muy frecuentados, pero no son necesariamente skateparks o plazas, porque en la calle, como Victoria dice, la calle Libertad por un motivo y es porque hay una posibilidad de resignificación del espacio urbano, como un banco de una plaza se convierte en un obstáculo. Hay usos y contrausos, que incluso es un concepto de uno de nuestros profesores, refirió Prince Leite de la Universidad de Sergipe, que son los contrausos en la ciudad. Los skaters tienen como esa capacidad de reinterpretar los equipamientos urbanos en un proceso de creación, porque en mi tesis yo argumento también que el skateboard es un deporte, es una actividad deportiva, pero también es un proceso creativo, pero también es interpretado como un arte. Incluso en algunas entrevistas, en conversas informales, muchos skaters me dijeron que es como una danza, es como un ballet, es un arte. Así que hay esa dimensión como metafórica, visual, sonora, que es propiamente artística del skate. Acá incluso hay unas fotos que he sacado de ahora mi estado en Barcelona. Las fotos de la izquierda y la de la derecha fueron hechas en el Urban World Series, que sucedió en el Parque del Foro el inicio de septiembre. Esa fue la final del campeonato femenino, así que comunica un poco como la dimensión más deportiva, más profesional del skate. Y la foto del medio es una publicidad del Museo Olímpico del Deporte que la vi en la estación Cataluña. Y me pareció muy interesante que es una niña que está siendo representada y como también comunica esa dimensión deportiva del skate, porque es como una publicidad oficial del museo, pero que retrata un deporte que durante mucho tiempo fue marginalizado. Incluso, por ejemplo, en Brasil en específico, el skate fue prohibido durante los años 80. Y eso sucedió en muchos lugares del mundo también. Así que es muy interesante darse cuenta de ese proceso de reconocimiento del skate tanto por parte de la comunidad civil como de instituciones como el Museo Olímpico y del Deporte. Luego también los fotos del MACBA, que es visto como uno de los lugares míticos para un skater circular. Y es interesante observar que el MACBA y la Plaza de los Ángeles no fueron inicialmente pensados como espacios de skate, pero fueron ocupados para eso. Y eso tiene mucho que ver también nuevamente con ese concepto de contrauso de la ciudad. Y me gustaría como llamar la atención para una escultura, un monumento que tiene acá por el lado izquierdo de la primera foto y que un skater intenta hacer un drop en la foto de abajo y la gente como se asustó mucho cuando lo vio hacer eso y cayó como unas 3 veces antes de lograrlo, pero en fin lo logró. Y me gustaría llamar la atención para eso porque para muchos skaters la experiencia del skateboarding tiene todo que ver con, con esa experimentación de lo imposible. Así que lo puede intentar muchas veces, lo puede usar y contrausar los espacios, pero la sensación de superar a uno mismo es algo que mueve las emociones de muchos skaters. Así que estar en Magma en ese momento y la experiencia del fotógrafo tiene mucho que ver con el lugar cierto, en el momento cierto, y estar en Magma en ese momento fue muy importante como para capturar esa dimensión experimentativa, experimental del skate. Así que eso me ha traído algunas reflexiones
Y la primera de ellas es que vivir la cultura skater posibilita nuevas formas de apropiación y de significación de espacios físicos y simbólicos. Como vimos, por ejemplo, con los espacios simbólicos cuando pensamos en la ocupación femenina, en el reconocimiento del sexo como actividad deportiva por las instituciones, por el ayuntamiento. Pero también los espacios físicos como el monumento que no era inicialmente pensado para ser tropado, pero lo fue. Y así que el skateboarding es esa metáfora visual de la experiencia cotidiana en el espacio público, sea ese espacio físico o virtual. Pero aunque haya esa dimensión experimental contrahegemónica, aún existen prácticas excluyentes de mujeres y personas queer de ese espacio, como percibí en el proceso de observación, pero también como las interlocutoras me lo dijeron. Por ejemplo, Victoria me dijo que algunas organizaciones como la costaron a reconocer en relación a otros competidores, a mujeres blancas, también hay una dimensión interseccional en la experiencia del skate que también se tiene que observar. Así que las voces de las interlocutoras fueron esenciales para eso. Hubo otra interlocutora también que dijo que se alejó de los skateparks porque los chicos, los hombres la miraban mucho y se sentía siempre como juzgada, observada, avaliada. No era un espacio seguro. Y por eso la acción colectiva es ese recurso para construir espacios seguros. Y por eso pues algunas ideas clave, y la primera de ellas es la noción de derecho a la ciudad, pensada por el Lefebvre, la noción de acción colectiva, según John Stevens, el concepto de agencia, según Sherry Ortner, que la piensa como la capacidad de ejecución de proyectos culturalmente construidos, esa capacidad que cada sujeto social tiene de actuar en pro de uno mismo. Y también las agencias estetizadas, que fueron un concepto pensado por mi supervisor de Brasil, el Frank, que piensa cómo esas agencias son utilizadas por los jóvenes, por el arte, por la ocupación del espacio público. Así que para muchas personas jóvenes hay una dimensión estética de esa agencia, y si el skateboarding es un proceso creativo, me parece que también es una forma de agencia estética. Y todas esas reflexiones me conducieron al concepto de justicia social, que es pensado tanto por David Harvey cuando va a pensar la justicia social en la experiencia urbana, y también por Brian Berry para pensar cómo esa justicia social tiene todo que ver también con el concepto de ciudadanía. Así que el proceso de investigación me hizo concluir también que el skate es tanto una herramienta de expresión artística, pero también de expresión ciudadana, de cómo ocupar la ciudad, de cómo traer nuevos sentidos para la experiencia urbana. Acá traigo algunas publicaciones que ya he hecho en el campo de skateboard. Y acá hay mis referencias, mis páginas. Muchas gracias.